Y este tema que voy a compartir en esta hora se llama Nuevo Nacimiento. Yo he empezado a compartir una serie de temas porque en la semana de Pascua vamos a hacer bautismos. Y así que quiero que pongas atención en este tema que vamos a dar. Yo ya empecé con un tema de salvación, luego empecé con el arrepentimiento y hoy estoy hablando de un tema que se llama Nuevo Nacimiento. Y quiero compartir el libro de Isaías. Estamos hablando de un tema que se llama Nuevo Nacimiento, ¿verdad? Y te quiero compartir el libro de Isaías capítulo 1, el verso 6. El profeta Isaías está viendo la condición espiritual de la nación de Israel y dice de esta manera: desde la planta, desde la planta del pie hasta la cabeza no hay cosa sana, sino herida, hinchazón, llaga podrida o podrida llaga. No están curadas ni vendadas ni suavizadas con aceite. Está hablando de la condición espiritual de la nación de Israel, de cómo está la nación, lastimado, herido, dañado, y está hablando de un cuerpo. Y esa es una condición espiritual que se está hablando. Ahora, le quiero llevar a esta otra porción de la palabra, el libro de Gálatas, el capítulo 5, el verso 19, dice de esta manera: y manifiestas son las obras de la carne, que son adulterio, fornicación, inmundicia, lascivia, idolatría, hechicerías, enemistades, pleitos, celos, iras, contiendas, disensiones, herejías, envidias, homicidios, borracheras, orgías y cosas semejantes a estas, acerca de las cuales os amonesto, como ya os lo he dicho antes, que los que practican tales cosas no heredarán el reino de Dios. En el Nuevo Testamento encontramos una situación de una condición espiritual de la iglesia de Gálatas, y le están diciendo ahora a la iglesia de Gálatas, se le está diciendo de esta manera: están en una situación espiritual delicada, porque esta parte de la palabra puede ser personas que tienen conocimiento de Dios o no tienen conocimiento de Dios. Sin embargo, están practicando cosas que no están bien conociendo a Dios. Por ejemplo, la palabra idolatría. Vamos con el primero. La palabra idolatría no solamente tiene que ver con una imagen el cual se adora, que prohíbe Éxodo 20, que prohíbe Jeremías 10. No solamente tiene que ver con eso. Esa parte de nuestra vida ya pasó, ¿sí? Ahora está hablando de que idolatría, para la gente que ya conoce de Dios, tiene que ver, un ídolo puede ser un futbolista. ¿Cuántos se han peleado por su equipo y por un jugador a muerte, en pleito, en Facebook? Pero cosa seria. ¿Por qué criticaron a su equipo? ¿Por qué criticaron a su jugador favorito? Si tú vas a una cosa es defender una cosa y otra cosa es incluso pelearte, gritarte y llegar a golpes. Eso ya se llama idolatría. Ya estás llegando a un punto ya incorrecto de tu vida. Pero hay veces, como solamente leíste en la Biblia que idolatría es una imagen, entonces te limitaste solamente a una cosa y a decir, pero esto no. Idolatría puede ser un auto, por ejemplo, que amas tanto. Hay una historia, una anécdota de un hombre que su hijo rayó su camioneta. Esas Lobos, ¿se acuerdan cuando salieron las primeras Lobos? Las camionetas Lobos. Y un niño pues no sabe, tomó una corcholata y pasó con esos los dientitos de la corcholata, pasó en una camioneta nueva de aquel tiempo.
El hombre se cegó tanto que le golpeó la mano a su hijo. Cuando lo llevaron a valorar al niño, tuvieron que amputarle ambas manos por lo que la manera como le pegó, le golpeó, y tuvieron que cortar sus manos del niño, amputarlos. Entonces, cuando llega a la casa, el niño no sabe, llega bien contento. Mira, papi, ya llegué aquí cortado. Ya no te voy a poder rayar la camioneta de tu carro, ya no te voy a poder rayar tu camioneta. Hay veces tenemos un exceso de ver las cosas. Ese otro exceso puede ser un hijo, por ejemplo, un hijo predilecto. Eso le pasó a Abraham, el padre de la fe. Dios le regaló un hijo. ¿Y qué hizo Abraham? Tomó el lugar que tenía Dios en su corazón y puso a su hijo, y a Dios lo sacó de su lugar. Eso se llama idolatría. Un hijo, una esposa, un auto, un jugador, un equipo que vas en exceso. Entonces, eso se llama idolatría. Entonces, la primera cosa que te leo del libro de Isaías es que te está poniendo y te está diciendo una condición, una radiografía de condición espiritual, el cual se encuentra en la nación de Israel. Pero ahora en el libro de Gálatas te menciona y te dice cómo puede estar la condición espiritual de una persona. Y entonces, al ver esta situación o condición espiritual, diríamos, ¿cómo le puedo solucionar? ¿Cómo puedo yo solucionar la condición espiritual de un hombre? En una ocasión hicieron un experimento de un puerquito que lo quisieron hacer humano, el puerquito. Y entonces dice que un hombre se fue a donde están los puercos, recogió a un puerquito recién nacido, lo tomó en sus brazos, le puso una sábana de seda, lo llevó a su casa y allá tenía una camita de esas ¿cómo se llama? Springer, así bien bonito, del mejor que había. Lo acomodó, le enseñó a ir al baño, le enseñó a pedir permiso, y el puerquito era más inteligente que un humano, pero inteligente. Sabía, escuchaba y todo, y obedecía. Y dijeron, wow, este puerquito está tremendo. Entonces un día el granjero dice, llama a los demás granjeros y les dice, les voy a demostrar que este puerquito ya no es puerco. Ya entiende, ya cambió su naturaleza, ya no es la misma. Ok, entonces lo llevan en un campo, el puerquito, en un campo grandote donde hay unos estanques y hay lodo, para demostrar su capacidad. Entonces lo sueltan al puerquito ahí en medio del terreno ese grande, lo ponen ahí. El puerquito por un momento se siente desorientado y dice, ¿dónde estoy? Pero de repente empieza a utilizar su olfato de puerco y dice, ay, por allá se ve que huele rico. Lo que para ti huele mal, para el puerquito está bien, es perfume de gardenia. Entonces empieza a seguir su olfatito de puerco. Cuando ve un estanque y para entrar y llegar hasta el agua hay como 4 metros de lodo. Para ti eso es malo, para el puerquito es como la arena de Cancún. ¿Me explico? Entonces lo ve, tú ves a tu hijo, no, quítate de ahí. Pero para el puerquito está viendo y ve, y por un momento se acuerda de su cama, se acuerda de dónde hace del baño, pero le gana aquello y le empieza a trompear, y luego se da la vuelta, se embarra de lodo
Y su dueño, que lo está viendo allá a metros de distancia, le dice: no, mi hijo, por favor, no me hagas quedar mal. ¿Por qué volvió a ese lugar? Porque esa es su naturaleza de él, ser puerquito. El asunto es que nosotros en muchas ocasiones hemos querido cambiar y ser diferentes. Y cuando no podemos, decimos: es que yo creo que así ya me hizo Dios. Es que yo creo que así voy a ser siempre. Y no es así, de verdad que no es así. La Biblia habla de un nuevo nacimiento. La Biblia habla de una identidad diferente. Y entonces en la Biblia se menciona un hombre llamado Nicodemo. A ver, diga conmigo: Nicodemo. Un principal entre los judíos, que era fariseo, era maestro de la ley, era el que enseñaba la ley, todo lo que era la ley, enseñaba el hombre. Pero entonces un día él quiere conocer, saber, y entonces comienza y dice, estoy en Juan capítulo 3, verso 1, había un hombre de los fariseos que se llamaba Nicodemo, principal entre los judíos. Este vino a Jesús de noche y le dijo: Rabí, sabemos que has venido de Dios como maestro, porque nadie puede hacer estas señales que tú haces si Dios no está con él. Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Diga conmigo: el que no nace de nuevo no puede ver el reino de Dios. Número 2, ahora cuando se está hablando de ver, es que lo vas a ver con tus ojos. Luego viene la segunda parte, dice: Nicodemo le dijo: maestro, le dijo, ¿cómo puede un hombre nacer siendo viejo? ¿Puede acaso entrar por segunda vez en el vientre de su madre y nacer? Respondiendo Jesús le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar en el reino de Dios. La primera es verlo, la segunda es entrar. Vamos a ver qué diferencia hay entre ver y entrar. ¿Estamos listos? Ok. ¿Qué es ver el reino de Dios? Existen personas que no pueden ver. La Biblia habla de un velo espiritual y la Biblia habla de una ceguera espiritual. La Biblia también habla de un embotamiento espiritual. Habla de tres cosas: de velo, de ceguera, y habla de embotamiento. Habla que no te deja entender. ¿A alguien le ha pasado que está leyendo la Biblia y no le entiendes ni papas? O nomás a mí me pasó. Yo sé que ustedes son hombres grandes de Dios que nunca les pasó esto, pero yo leía la Biblia y créeme una cosa, créemelo así, la cerraba porque no entendía nada. Yo quería ver monitos, dibujitos, así como cuando lee uno las revistas y ya, no le entendía. La leía y la leía y la leía y no le entendía. Por lo tanto, me aburría y decía yo: ya, hasta aquí. Y otra, cuando tienes ese problema de ceguera espiritual, embotamiento, y tienes problema aquí en tu cabecita, ¿sabes qué pasa? Lo siguiente: te da sueño. Es más, yo llegué a leer la Biblia, ¿sabes por qué? Para que me diera sueño. De verdad lo que te estoy diciendo. Como yo ya sabía que cada vez que iba a leer la Biblia me daba sueño, y cuando no tenía sueño decía: la solución, léete la Biblia, paz. Caía yo muerto y tendido. ¿Alguien está en ese proceso o ya pasó y ya salió de ese proceso? Sea honesto. Yo estoy abriendo mi corazón contigo. Soy honesto y te estoy diciendo lo que me pasó a mí.
Entonces yo ya tenía como mi terapia la Biblia para dormir. Entonces, pero un día alguien me dijo que el problema que yo tenía es que era un problema de ceguera espiritual y de un embotamiento. Y le dije, mira, la palabra esa está media rara y extraña. Me dijo, tienes que orar. Muchas veces luchamos y batallamos para que la verdad no nos sea revelado. Es fácil de entenderlo. Y me acuerdo que me dijo, debes de poner tu mano en tu cabeza y decirle, Dios, quítame esto, porque la Biblia no es cualquier libro que vas a leer como el libro de cualquier escritor. Este es un libro espiritual que te va a revelar verdades espirituales a tu vida, y tienes que orar primero. Fue ahí cuando yo comencé a orar primero antes de leer la Biblia. Y no te digo que, pero se me reveló la Biblia, no, pero fui entendiendo y fui comprendiendo y fui siendo diferente. Si tú estás en un proceso, en una etapa así, creo que antes de leer la Biblia debes de orar. Y si sigue pasando aquello, pues haz un día de ayuno y dile, Dios, quiero entender tu palabra, y vas a ver lo que te será revelado. En la Biblia, en el capítulo 24 del libro de Lucas, hay unos, el capítulo 24, el verso 13, hay unos hombres que les pasó igual como a usted y como a mí. Se llaman los caminantes de Maús. Ellos habían ido a Jerusalén, presenciaron todo lo que pasó en Jerusalén, cuando arrestaron a Jesús, cuando lo llevaron hacia la cruz, presenciaron, ellos estuvieron todo ahí, cuando bajaron el cuerpo, lo llevaron al sepulcro, y luego cuando ya se vinieron, se había escuchado que Jesús ya había resucitado. Todo ese proceso de 3-4 días que estuvieron ellos en Jerusalén, lo vieron, estuvieron ahí. Entonces venían de camino ya para su aldea llamada Emaús. Pero mientras venían, era la plática de todo mundo. Qué mala onda de los sacerdotes, de los fariseos, de Pilato, del gobierno romano, de cómo trataron a Jesús. Nunca habíamos tenido un hombre como este en la tierra, de los milagros que hizo, ¿te acuerdas la enseñanza que daba? O sea, se estaba hablando de todo el tema ese. Y ellos venían lamentando la situación que había sucedido ahí. Pero dice que un tercer hombre se les empareja, empieza a escuchar su plática y luego empieza a conversar con ellos y les hace preguntas. Y los hombres venían hablando como cualquier otro hombre. Y entonces llegó un momento, dice la palabra, te lo voy a leer para que lo puedas ver. Dice: he aquí dos de ellos iban al mismo día en una aldea llamada Emaús, que estaba a 60 estadios de Jerusalén, e iban hablando entre sí de todas aquellas cosas que habían acontecido. Sucedió que mientras hablaban y discutían entre sí, Jesús mismo se acercó. A ver, digan conmigo: Jesús mismo se acercó y caminaba con ellos, mas los ojos de ellos estaban velados para que no le conociesen. Jesús estaba caminando al lado de ellos, y ¿sabes qué pasaba? No podían identificarlo. Estaba caminando al paso de ellos y no pudieron saber quién era. ¿Por qué motivo? A ver, díganlo conmigo. Porque sus ojos estaban. Si alguien le está coincidiendo con esto, pues va a tener que orar conmigo al final y decir: Dios, yo quiero entender tu palabra, quiero ir más allá de lo que hasta ahora he caminado contigo.
quiero que la palabra me sea revelada. Entonces empieza, dice que estaban velados sus ojos. Ahora, en el verso, si te leo el verso 25 y 26, entonces Él les dijo: oh insensatos y tardos de corazón para creer todo lo que los profetas han dicho. Voy a leer hasta ahí. Dice: insensatos, ¿por qué no pueden creer lo que los profetas dijeron? Y les empieza a decir, no dice, el verso 26 dice de esta manera, leí el 25, el 26 dice de esta manera: no era necesario que el Cristo padeciera estas cosas y entrara en su gloria. Eso ya se los habían dicho, eso ya se los habían recordado. Pero el asunto es que cuando nuestra mente tiene ese problema, híjole, no nos cae el 20. Tenemos dificultad para creer. ¿Qué pasa? El que no ve el reino de Dios. De repente, vamos a poner, oramos por una persona, se sana. Lo estamos viendo, lo estamos viendo, que está sucediendo un milagro. La persona lo testifica. ¿Y sabes qué decimos nosotros? No puede ser. Yo no lo creo eso. En la Biblia, cuando el apóstol Pedro lo sacan de la cárcel, ¿quién lo saca? ¿Un ángel? En una casa están orando. Hay un grupo de personas orando, pidiendo por la vida de Pedro. Pedro llega a la casa donde cree que hay gente de Dios, toca la puerta, le abre una muchacha, lo ve físicamente, cierra la puerta y corre y dice que es su ángel de Pedro. Y muchos han hecho una doctrina de ahí para decir doctrina de ángeles. Y todavía la gente que estaba dentro le dijeron que no era Pedro. Y ella y aquel casi tumba el portón hasta que salen y dicen: ay, eres tú, ¿eh? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Porque hay veces nos cuesta trabajo creer lo que sucede en el reino de Dios. Te platican de una sanidad, o sea, ahora te hablan de una sanidad de cáncer, te hablan de una sanidad de pulmón, te hablan de una sanidad de riñones, donde el médico tú escuchaste que dice que ya no tenía cura y de repente hay una oración que sana a una persona. Es lo que cuesta trabajo creer y decir: híjole, yo no lo creo. Cuestionamos esa parte de decir: ¿cómo es que pudo haber sanado? Para mí se me hace que el pastor le pagó a esa persona para que dijera que sanó, y es así como está sucediendo, ¿verdad? Y hay veces, queridos, no es así. Ha sucedido de verdad una situación especial ahí, pero cuando no hemos nacido en el reino, ¿sabe qué pasa? ¿Sabe qué sucede? Creemos que no ha sucedido nada. Nos cuesta trabajo creer un milagro que ha acontecido. Número que sí, esa es una persona que no puede ver el reino de Dios. O sea, están sucediendo cosas, pero no lo creemos. Llega un hombre que era drogadicto, que andaba en las calles, que ahora ha recibido a Cristo, está en un proceso de regeneración. Te platican su vida, te dicen lo que ha pasado de esa persona y tú dices: vamos a ver si de aquí a un mes sigue igual. No puedes dar crédito, aunque estás viendo el reino de Dios manifestarse, pero tú dices: no lo creo, no lo creo, y te mantienes ahí
Hay otra porción de la misma palabra de las personas que tienen ese tipo de problemas. En el capítulo de Juan capítulo 6, verso 60 dice: al oír muchos de sus discípulos dijeron: dura es esta palabra, ¿quién la puede oír? Sabiendo Jesús en sí mismo que sus discípulos murmuraban de esto, dijo: ¿esto os ofende? ¿De qué está hablando? Hay veces en una prédica se está dando un mensaje y curiosamente ese matrimonio peleó o viene de un conflicto en la semana y se habla exactamente de un tema en particular de eso. ¿Saben qué dice esa persona? Salen de aquí y en vez de ser una bendición la reunión, ¿saben qué dicen? Llegan allá y le dice: ¿a qué hora le hablaste al pastor? No, yo no le hablé. No, sí le hablaste. Si tienes algo contra mí, dímelo, pero no le andes yendo a avisar al pastor. Y dice: pero es que yo no le dije. Yo he tenido matrimonios aquí en consejería y al tenerlos en consejería, uno de ellos dice: se le da algo. Obviamente en una consejería, pues uno sale más desfavorecido que el otro. O uno tiene más responsabilidad del problema que otro. Y a la hora que tú les das el consejo, salen de aquí: yo ya no vuelvo a esta iglesia, el pastor la trae contra mí. No pueden, se les está diciendo una verdad y esa verdad los empieza a ofender. Y dice: no, es que tú le dijiste al pastor, es que el pastor la trae conmigo, por eso me dijo todo esto. El mismo Jesús dice, dio una prédica y la gente se ofendió. Incluso los discípulos dijeron: Señor, ¿no crees que se te está pasando la mano, que estás hablando muy fuerte? Les dijo Jesús: esto le está ofendiendo. La gente que se ofende es porque no puede ver el reino de Dios. Es que Dios le está hablando puntualmente en un área de su vida y aquella persona, como está en su carne, está luchando y está batallando en este tema porque no lo está tomando de una manera espiritual, lo está tomando de otra manera. Entonces, el reino de Dios, dile al que está a tu lado, el reino de Dios se puede ver. ¿Cómo se puede ver? Con una sanidad. ¿Cómo se puede ver? Cuando una persona está haciendo cambios en su vida y podemos decir: mira, el reino de Dios está llegando ahí. Ese hombre está haciendo un proceso en su vida, un cambio. Lo estamos viendo con nuestros ojos. ¿Y saben cuál es el reino de Dios aparte de esto? ¿Cuántos tienen papás? Papás físicos, biológicos, papás de papás, pues tu papá. Ok, vive tu papá. Si viven tus dos padres, de verdad échale ganas. Te voy a decir algo. Tiene más o menos 23 años que yo perdí mi mamá. Falleció de cáncer mi mamá. Los recuerdos que yo tengo de mi mamá era: me acostaba en sus piernas. Le decía yo: mamá, tengo piojos. No porque tenía piojos, porque me gustaba cómo me hacía aquí. Y de verdad que yo me quedaba dormido ahí, en las piernas de mi mamá. Ese es el recuerdo más grande que yo tengo. Mi madre ya no vive. Viene un 10 de mayo y yo veo, de verdad te lo digo, si hoy tienes a tu madre, yo te está hablando alguien que no tiene su mamá. Yo hay veces he dicho: estuviera tan lejos mi madre donde estuviera, yo fuera con ella un día así. Un día a mí en esta etapa de mi vida me gustaría decirle: madre, vine por ti, vamos a ir a almorzar. Madre, te quiero llevar a comprar algo. Pero esa parte yo ya no la puedo disfrutar
porque ya no está esa persona conmigo. ¿Me explico? Pero el que sí está es mi papá. Mi papá. Pero ahora mi papá, yo me he hecho un esfuerzo por ponerle mensualmente un dinero. Es un esfuerzo que yo me he hecho para ponerle un dinero mensualmente. Dile al que está a tu lado, ¿estás escuchando? O sea, estoy hablando por tu padre o por tus padres. Yo todavía lo tengo, a mi señor padre, 75 años tiene. Y yo le llamo para preguntarle, ¿cómo estás? ¿Cómo estás? ¿Dónde fuiste? ¿Qué tal? ¿Qué comiste? Y le digo, ay, está bien bueno eso. Me platica de las comidas de allá donde él vive y todo eso, pero me he esforzado por ponerle un dinero mensual. Ahora, muchas veces creo que yo tengo más necesidad que él. ¿Me explico? Porque ese puede ser el caso de tu padre, que tú digas, no le doy porque pues mi papá tiene, yo tengo menos que él no necesita mi dinero. Si el caso de tu padre tiene una solvencia económica, tiene, no sé, y tú estás menos que él económicamente hablando, no le des a tu padre o a tus padres por necesidad, dales por honra, por honrarlos. Los reyes, la reina Isabel, Juan Carlos y no sé cuántos reyes, ¿acaso les dan reconocimientos y regalos porque no tienen o por honra? Se les da por honra. Alguien puede estar muy bendecido, pero el asunto es que tú le vas a dar, ¿por qué? Por honrarlo. Entonces, lo que yo le doy a mi padre es porque lo quiero honrar. Ya me di a entender, ya me expliqué. Ahora, si es por necesidad, porque pues no planeó o la situación que esté tu padre o tu madre, pues délo entonces porque dile el que está a tu lado, con mayor razón. ¿Me expliqué? Con mayor razón. Ahora, si tú lo haces de esa manera, el beneficiado no es él, eres tú. Porque el que honra a sus padres, yo te voy a decir algo, si no lo estás haciendo, hazlo y espérate un año y vas a ver que de todos tus hermanos tú vas a ser el mejor bendecido. Yo me he dado cuenta, cuando yo veo una persona bendecida en su salud, en su familia, como familia, que tiene hijos sin vicios, que todos así te siguen. ¿Cuántos todavía sus hijos los siguen a donde va? Vamos al cine y ahí van pegados. Vamos acá, vamos a ir a comer aquí, vamos a almorzar aquí, ahora comemos en la casa. Y ahí tienes hijos, escuchas, los hijos de tus hermanos están perdidos y desbalagados. Pregúntale ese que tiene sus hijos en orden, su casa en orden. ¿Sabes cuál será su respuesta? Es que yo honro a mi padre. Ese es el secreto. Y pregúntale a aquel que está por ni Chana ni Juana, toda su familia, pregúntale. Es un hijo que ni llama a sus padres, ni visita a sus padres, ni procura a sus padres, menos les hace una siembra. Y te das cuenta y dices, espiritualmente dices, ahora entiendo, ahora comprendo. ¿Me expliqué? Porque el único mandamiento de Efesios 6 es el único que tiene promesa. Ningún mandamiento. ¿A poco dice? No cometas adulterio y como regalo yo te doy esto. No digas mentiras y como regalo yo te doy esto. Todos están pelones, dice, no matarás, no robarás, no esto, no dirás falso testimonio, no te acostarás con la mujer de tu prójimo, ¿cierto? Pero el único que tiene promesa, ¿sabes cuál es? La honra a los padres.
te va a ir bien y serás de larga vida. ¿Checas eso? Entonces, cuando tú veas una persona haciendo eso, di, el reino de Dios está ahí y lo estoy viendo con mis ojitos. Ya me estoy dando a entender. El reino de Dios, dile, se puede ver en una sanidad. El reino se puede ver en la honra de los padres. El reino de Dios se puede palpar. Pero ¿cuándo? Cuando tú has nacido de nuevo. Si no naces de nuevo, solamente lo vas a estar viendo de lejos. ¿Me expliqué? Lo estás viendo de lejos y de lejos. Y no se puede de otra manera. Así que dile al que está a tu lado, el reino de Dios se puede ver. Ahora, ¿qué más es cuando se ha quitado ese velo? De repente la familia no lo entiende. Un día, digo, y gracias a Dios, hace años yo hice una siembra aquí, no lo estoy diciendo por otra cosa. Estábamos sentados aquí mi esposa y yo, y vino un predicador, y mi esposa y yo sentimos de hacer la primera siembra que se hizo hace años para la compra de un edificio que ahora estamos comprando. Pero nosotros, mi esposa y yo, fuimos los que primero pusimos la semilla. ¿Y sabes cuál fue esa semilla? Un auto. Estaban hablando de eso. Dije, pues puede que nadie le está cayendo el 20, pero le dije a mi esposa, Dios me hace sentir que vamos a regalar tu coche. Y me dijo, ¿por qué no tu camioneta? Le dije, no, en serio. Me dijo, yo también lo estoy sintiendo. Le dije, entonces vamos a darlo. Y nosotros vamos a poner la primer semilla. Y después vinieron muchos más semillas. Pero sabes, cuando salimos de aquí, le dije, entregamos las llaves ese día aquí. Y le dije, mañana traigo los papeles. Y los entregué a la administración de este lugar. Ahí está. Y se puso a la venta el carro y ya salió, ¿no? Cuando se entera uno de mis hermanos que no viene aquí, basta a mi casa a echarme bronca. Llega y me dice, escuché por ahí, se anda escuchando que regalaste un carro. ¿Has de tener mucho? Casi le hago, así como dicen los de León, ma. Y ahora, ¿tú por qué te enojas con lo que es mío? Entonces él se molesta y me dice, ya ves, por eso yo estoy en contra de esos predicadores motivacionales de prosperidad. Y me empieza a echar todo un rollo. Y le dije, mire hermano, yo no sé tu rollo que traigas, pero tú estás enojado. De verdad te digo que mi esposo y yo sentimos que esto es de Dios. Y hoy en este momento lo puedo ver que es de Dios. Porque ahora mira, empezamos hace años a recoger semillas. Pero él se molestó porque yo hice eso. Y me fue a reclamar que por qué yo había hecho. Se sentía como con la autoridad moral porque era mi hermano mayor para reprenderme y que no anduviera haciendo eso. Que cómo no lo voy a hacer, pues si lo estamos sintiendo en nuestro corazón. Ok, ¿cuánta gente viene a servir ahora? Hay veces uno está entregado y el otro no. Y hay veces el que no está entregado le dices, sea hombre o mujer, vamos a tomar la postura de la mujer en este caso. Le dice, ya me voy, fíjate bien, la hermanita ya le echó ganas, para que no le eche bronca a su viejo, ya le dejó su almuerzo, le dejó qué comer y hasta qué cenar. Y le dijo, te calientas, ya te dejé todo. Lo tratan como un rey.
voy a ir a servir a la iglesia porque este día me comprometí. ¿Y sabes qué hace? Se da una enojada ¿Cómo es posible que me dejes aquí solo? Y empieza a echar bronca porque no está de acuerdo, porque ya le cayó la revelación, ya ve la necesidad del reino, pero el otro se está atrancando. ¿Alguien la está haciendo de atrancada? Que alguien está echando bronca y le dice, pero déjame, mira, ya te dejé todo. Porque esta persona abrió sus ojos, entiende la necesidad del reino y ve el reino y dice, no, yo tengo que ir. No levanten sus manos los que les está pasando esto. No lo levanten. Y luego añaden una palabra, como le hacía yo. Ya ves, por eso yo no quería que fueras, ya me estás volviendo fanática. Entonces, porque muchas veces no estamos entendiendo cómo funciona el reino. Por eso dice, el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. Dile al que está a tu lado, necesitas ver el reino de Dios, porque el reino de Dios se puede ver como una necesidad. ¿Me explico? Ahora vamos con la otra palabra. Dile al que está a tu lado, vamos con la parte ahora de entrar en el reino de Dios. ¿Qué es entrar ahora en el reino de Dios? Esto de ver el reino de Dios lo vas a ver físicamente en este lugar, aquí con tus ojitos. Vas a ver el reino de Dios en tu economía, en tu familia, en tu salud, en tu manera de congregarte, en todas esas áreas. Pero ahora entrar en el reino de Dios es cuando un día faltes de esta tierra. Ahora ve lo que te voy a decir. Esto de entrar, Jesús le dice a Nicodemo, y el que no naciere del agua y del espíritu no puede entrar. Está hablando del bautismo ahora, de que alguien tiene que tomar una decisión para bautizarse. En la enseñanza bíblica de la Biblia no hay un registro que un niño se bautice. Yo estudié psicología y en la psicología dice que el uso de entendimiento de un niño, voy a tomar la ciencia poquito, dice que un niño tiene uso de razón hasta los 12 años, entiende lo que es lo bueno y lo malo. Por eso a partir de ahí ya se le da la capacidad a un niño para decir, ok, este niño ya tiene uso de razón, ¿sí? Antes no. Si te das cuenta, los niñitos, tu hijo de tu hermano y tu hijito se pelearon, y tú consideras que su hijito, que tenía ya 2 añitos más que el tuyo, fue gandalla porque le pegó al tuyo, y te enojaste porque él no hizo nada para hacer algo, que no siguieran peleando. Entre que tanto que tú estás discutiendo con tu hermano que si ya no se van a reunir porque pues está siendo injusto, estos dos ya se están abrazando, los 2 chiquitos ya están abrazando, y tú ya se armó la guerra entre Israel y los palestinos, porque es un cuento de nunca acabar. Mientras tanto, estos 2 ya se abrazaron y ya están jugando de nuevo, porque no tienen malicia en su corazón todavía. Ahora, en el registro de la Biblia, los hombres de la Biblia no se bautizaron de niños. No hay un registro bíblico que haya que un niño se bautizó. No existe. No lo hay. Al que les piden que se bauticen, el mensaje del pórtico de Salomón, el mensaje de Juan Bautista, que era el arrepentimiento,
el mensaje de Pedro, como te digo, en el pórtico de Salomón, en una de las puertas, les dice: arrepentíos y bautícese cada uno. El hombre adulto es el que se le pide ahora bautizarse. ¿Por qué? Para nuevo nacimiento. ¿Por qué le están pidiendo? Porque hay cosas ahora que ya hizo, cometió pecado bajo conocimiento. Ya sabe lo que hizo, ¿sí? Ya sabe lo que cometió y necesita arrepentirse. Los pasos para arrepentirse. El candidato, por ejemplo, que se va a bautizar, número uno, para el que se quiere bautizar, tiene que creer. Un niño no tiene la capacidad, menos un bebé, para creer. Número dos, se tiene que arrepentir de sus pecados. Un niño no se puede arrepentir, no tiene capacidad de eso. Es más, no puede hablar todavía. Entonces, al que sí se le pide, ¿sí?, tiene que creer, arrepentirse y luego confesar. Y ahora sí procede el bautismo para un cambio de vida. ¿Me explico? Ahora, la pregunta es: ¿qué pasa si una persona, voy a poner un ejemplo, qué pasa si ahora una persona, vienen unos bautismos, se hace la invitación y se dice: hay bautismo, ¿cuántos se van a bautizar? Y hay uno que ahí ya tiene 2 años, 5 años, y su mujer le dice: creo que ya es el tiempo. ¿Y sabes cómo dice? En la otra me bautizo. ¿Está bien? Debe de ser voluntario el bautismo, ¿me explico? Pero luego, otra vez, viene otro bautismo y luego dice: para la otra, ¿verdad? Y vienen otros bautismos y dice: luego. Mi pregunta será ahora, es una pregunta media capciosa, pero es pregunta: si llega a morirse en un accidente, el COVID ahora que está, una situación por algo que falleció, la pregunta es: ¿se va al cielo? Esa es una pregunta muy buena. ¿Se va al cielo? Ahora, aquí no vamos a contestar de acuerdo a nuestros sentimientos y a una opinión. Pues yo creo, mi abuelita decía. No. Vamos a opinar de acuerdo a lo que está en la palabra de Dios. ¿Qué dice la palabra? Porque hay veces revolvemos el sentimiento con las cosas que pasan y decimos: ay, no, pobrecito. En la Biblia no se escribió con el sentimiento, se escribió con sabiduría para tomar y extraer lo mejor que hay de ahí. Entonces, por ejemplo, en una ocasión, ¿no?, hay 3 hombres que les dan talentos. ¿Se acuerdan de los talentos? Uno 5, el otro 2 y el otro 1. Viene el mayordomo, el dueño de ese dinero. Al que le entregaron 5 le piden resultados. Dijo: señor, 5 más 5 ganó. El que ganó le dieron 2 talentos y entregó otros 2. Ahora, yo una vez lo expliqué cuánto era en dinero actualmente lo que es un talento. Un talento era el equivalente a 5 a 7 millones aproximadamente peso de hoy. O sea, si alguien piensa: no, pues le dieron ahí como 50 pesos. No, más o menos el que le dieron un talento de 5 a 7 millones. ¿Qué no se puede hacer con 5 o 7 millones? Muchísimo, ¿sí? Muchísimo. Entonces, el que le entregaron un talento agarró, le enterró ahí y dijo: ahora que venga. ¿Quién es el que se está poniendo que viene a pedir cuentas? Jesús. Dice: volvió el dueño del dinero y pidió cuentas. Cuando llega donde el que le dan un solo talento, le dice: señor, tuve miedo, y pone todos sus traumas por delante
Entonces, ¿qué hace este hombre? ¿Qué hace Jesús? Le dice: ay, pobrecito, yo entiendo tu pasado, no te preocupes, te voy a dar chance otro año. ¿Qué le dijo? Siervo inútil y malvado, trae aquí. Y se lo fue a dar el que tenía 10 talentos. Si tú y yo estuviéramos ahí presenciando aquella escena, qué mala onda de Jesús. ¿Viste cómo le gritó? Ay, no, yo ya no lo voy a seguir. Yo ya no creo en él, porque mira cómo lo trató. ¿Se acuerda también cuando la mujer aquella sirofenicia que vino a pedir el milagro y que le dijo que no estaba bien darle las migajas de los hijos a los perros? O sea, le dijo perro. Más de uno hubiera dicho: mira nomás. Pero no es así. Lo que viene ahora aquí en la escritura es que Marcos 16, a ver conmigo, Marcos 16, ahí lo vamos a leer. ¿Qué dice Marcos 16? Dice Marcos 16 de esta manera: les dijo: id por todo el mundo, predicad el evangelio a toda criatura. El que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será. Mi fe tiene una acción. Creí, sigue el siguiente paso, ¿cierto? Yo le hablé para novia a mi esposa y luego sigue el siguiente paso. No me puedo quedar ahí. De otra manera, pues ya no sería correcto. Entonces, yo máximo que le doy a un muchacho para esto, usando el entendimiento, le digo: a ver, primera etapa, amigos, nos estamos conociendo. Segunda etapa, formalizar el noviazgo. Tercera etapa, te doy 2 años y medio, máximo 3, y tienes que pedirle la mano. Porque si no, ahí es cuando pasan muchas cosas que luego ya no queremos que pasen. Entonces, pasos que se tienen que dar. Entonces aquí lo que estamos viendo ahora en esta porción de la palabra, pues ¿qué es lo que pasa? Ya creí, ya me estoy congregando, dice Dios: hey, da tu paso. Ahora, por eso es que pregunté: ¿qué pasa? Esa persona que tuvo la oportunidad, el privilegio de que ándale, y dijo: para la otra, y luego para la otra, y luego para la otra, y un día llega a faltar en esta tierra. Por eso pregunté: ¿se va al cielo? La respuesta está en la Biblia: el que creyere y fuere bautizado será salvo, mas el que no creyere será condenado. Entonces, ¿qué quiere decir esto? Escuche bien, alguien me va a poner ahora el ejemplo: a ver, pastor, el malhechor, ¿por qué si se salvó si era un delincuente? Porque estaba en la cruz, ya no tuvo la oportunidad. Te aseguro que si ese hombre le dicen: te vas a bajar de la cruz, y te da un hombre corriendo, se va al río Jordán y bautícenme, y ya listo, ¿qué más? Pero él no tuvo esa oportunidad de bajarse e irse a bautizar. ¿Me expliqué? No tuvo esa oportunidad. Por eso Jesús ahí en esa cruz se arrepintió y le dijo: hoy conmigo estarás en el paraíso. Pero usted y yo tenemos el tiempo, dile al que está a tu lado, tenemos el tiempo de tomar esa decisión, ese privilegio, y decir: ok, entonces yo voy a dar mi paso de fe en lo que yo quiero hacer. ¿Cómo ve? Voy a dar mi paso porque tengo la oportunidad. Llega aquel al cielo y le dice: ¿y ahora tú? Pues estuve metido ahí en Torrefuerte. Y muchos presumen
Desde que el pastor era bien chavito, yo lo vi, yo lo apoyé y luego, ¿por qué no diste tu paso? Mire Dios, yo cooperé para la iglesia, yo esto, yo aquello, yo mil cosas. Y luego, ¿por qué no? Póngase de pie. En semana de Pascua vamos a tener bautismos. Concretamente un sábado, la semana de Pascua, un sábado, vamos a tener los bautismos. Y ahí tú tienes la oportunidad, la próxima semana y hasta el módulo para saber cuántos se van a bautizar. Entonces, mira, piensa y di: Dios, ¿será el tiempo de tomar esta decisión? El reino de Dios es eso. El reino de Dios lo puedes ver. A ver, diga conmigo, ver. Vamos a hacer un resumen de lo que es el ver. Mira, en la mañana compartí diferente, pero hoy te voy a dar un punto así para que tú veas. Posiblemente tú tienes hijos. Trátalos bien. Yo también me voy a esforzar por hacer eso. Hay veces yo escucho a los papás: mi hija está siendo tratado mal por su novio. Le voy a decir algo. En los bancos hay un ejercicio. Cuando los que van a trabajar de cajeros en el banco no les dan billetes falsos para identificar a los falsos, les dan billetes buenos aquí en sus dedos y les van enseñando una técnica de cómo, cuando sus dedos tocan un billete falso, esto está malo. Muchos creíamos que era con billetes malos para identificar los buenos, porque de 100 billetes puede que metan uno malo. Entonces hay que enseñarle con lo bueno para identificar lo malo. Entonces, ¿cómo vas a enseñar a tus hijos para el reino de Dios? De esta manera sencilla. Hay un amigo que me decía, y a mí me impactó lo que me dijo. Dice: mira, yo tengo una sola hija y no me gustaría que la trataran mal. Entonces yo estoy educando a mi hija para identificar a un golpeador, a un abusador, a un violento. ¿Cómo? Y yo le dije: ¿cómo? Y eso me movió a mí y dije: ay, caray, sí es cierto. Dice: yo llevo a mi hija a comer y le he llevado a buenos lugares, y cuando nos vamos le abro la puerta al carro, le cierro la puerta, la bajo, se toma de mi brazo, llegamos, le jalo la silla, la siento. Digo: ¿qué va a pedir mi princesa? Por favor, mesero, atiéndemela bien. Algo más, un postrecito. Si viene uno que está vendiendo flores o rosas, por favor. Ay, papi, no, ándale. Dice: la he tratado tan bien, le hablo bien, nunca le he tratado mal, compadre. Eres una tonta, eres una mensa. Nunca le he tomado de su brazo. ¿Me escuchaste? No, nada de eso. Porque mi hija, el día que conozca un novio que no le abra la puerta, que no la levante, que no le enganche, que no le jale la silla, este es un corriente y barato, no me merece. El día que tú trates mal a tus hijos, viene cualquier lobo y dice: pues es igual, de lo mismo, pero más barato, genérico. No sabe identificar el peligro.
porque ha visto lo mismo. Ay, Cristo resucitado, deja subir el nivel con los míos. Me explico. El reino de Dios, muchachitos, se mira de esa manera. Cierra tus ojos. Amado Dios, gracias por tu palabra. Gracias por esta hermosa palabra, Dios, porque tú nos amas. Tu palabra es verdad, Señor. Y hay veces nuestra carne lucha, se resiste por hacer lo correcto, Dios. Padre bueno, yo te doy gracias en el nombre de Jesús, tu Hijo, Padre. Señor, gracias, gracias por tu hermosa palabra, Señor. Hoy queremos crecer, queremos ir más allá, queremos tomar decisiones que nos conecten, Señor, con nuestro destino. En el nombre de Jesús, Padre, hoy te doy gracias. Oramos, Señor, que no nos sueltes de tu mano, Señor. No nos sueltes de tu mano, Dios. En el nombre de Jesús queremos ver tu reino, Señor, estableciéndose en nuestra vida, Padre. En el nombre de Jesucristo, Padre, tu Hijo, te doy gracias en esta hora, Dios. Que tu reino venga y se establezca en este lugar, Padre.